Hoy sentimos una inmensa felicidad, todos los que estamos y todas las que estamos aquí. Una felicidad enorme que nos llena de la cabeza a los pies, ¿no? Y eso es ceno sentirse feliz. En un mundo en el que hay guerras cercanas, en las que hay mujeres que se les niega la existencia, como en Afganistán, en las que se está sufriendo un genocidio en Palestina, la guerra de Ucrania, la gente que lo pasa mal, las dificultades cotidianas de muchas personas que nos rodean en nuestra ciudad, mientras nosotros estamos con nuestros temas en cualquier ciudad de Cataluña. Pero sentimos la felicidad tal como la sentía Joan Guerrero. Yo había tenido la oportunidad de, con él muchas veces, pues conversar sobre proyectos de ciudad. Y eran proyectos de ciudad que estaban pensados para mejorar la vida de otras personas en otras ciudades. Quan Joan volia treballar i presentar-nos la mirada d'aquelles persones que no tenien res arreu del món, però que representaven de la millor manera possible la bellesa, al Joan no se li podia dir que no. Solo puedo sentir palabras de agradecimiento por todo lo que Joan me regaló durante mi etapa como concejal en Santa Coloma de Gramenet y también como alcaldesa. Y cada vez que nos inunde el pesimismo y la nostalgia, pensemos en Joan Guerrero.